Hola Astrid, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Te veo bien. Estamos bien. ¿Estás lista? ¿Estás preparada para contarle al mundo tu historia? Esperamos que sí. Lo que ha hecho el Señor Jesús en ti, el Espíritu Santo y toda esa gente. Y lo que sigue haciendo. Dice lo que sigue haciendo. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por abrir tu corazón a toda esta gente que se conecte aquí, chismosa o no chismosa. Porque hay mucha gente que se cola por ahí, pero chévere, ese es el Bienvenidos Señor que los igual, claro. Amén, bienvenido. Aquí hay bienvenido para todo el mundo. Mira, Astrid, como ya sabes, aquí contamos historias sin filtros, historias reales, como yo digo, real talks. Uh-huh. Y lo cool también de ti, como el chamo que vino la semana pasada, es que no te conozco. O sea, te he visto, pero no te conozco, chamo. Hablamos, pero poquitico. Ajá, sí. Conversación de ascensor, buenos días y eso. Y yo quiero saber cómo una chama bonita, como una chama pana cool, de repente la veo en un grupo de oración. De hecho, cuando yo te di la primera vez, o no sé si la segunda, dije, oye, qué cool. O sea, me caíste bien, como que, oye, gente pana, gente bonita. No la gente que uno se imagina en la iglesia, ¿sabes? Como que uno piensa que es retrógrada. Estos no son puras señoras, a mí me pasaba igual. Ajá, exactamente. Y uno, ok, pero me callo porque si no yo hablo mucho y la gente siempre me manda a callarme. Entonces, ¿qué fue lo que te pasó? Empieza por donde quieras. Porque tú estás un martes en un grupo de oración. ¿Cómo te llevó a eso? Hay gente que me pregunta, ¿pero qué hiciste? O sea, si hice algo muy malo que me tiene como la culpa llevándome. ¿Por qué vas tanto a misa? ¿Qué hiciste? Yo, ¿qué hiciste tan malo? No, la historia empieza, yo creo que casi todos los católicos empezamos más o menos igual la historia. Okay. No, yo era católico, pero católico light. Todos empiezan así. Nada, familia católica y obviamente en mi niñez creo que iba porque era la costumbre de mi familia, a misa y todo eso. Y después en la adolescencia, sobre todo cuando yo me vine a Estados Unidos, ya eso no era mi prioridad. Y creo que solo buscaba a Dios cuando estaba o en una necesidad o, no sé, algún mal momento. Pero sí había como un vacío. Eso fue lo que pasó. Esa fue como que el momento que pisé fondo y que realmente entré en esta búsqueda de muchas cosas, porque además busqué muchas cosas que ya te voy a contar. Fue una situación similar, una ruptura, pero además no una ruptura normal, sino una relación que fue muy, muy fea. O sea, una persona que se portó realmente muy mal conmigo. Y toqué fondo y como que empezaron a pasar varias cosas en mi vida que, ¿sabes? Fue como el momento más oscuro que yo recuerdo que haya estado al menos en mi adultez. Y en ese momento, claro, tú lo que te quieres es sentir mejor y busqué todo lo que te puedas imaginar. ¿Cómo qué? Desde cuarzos, yoga, meditación trascendental. Me escuché un montón de podcasts y de audiolibros de toda esta gente de New Age que te quiere plantear que tú eres Dios y que tú creas tu propio destino y que tú creas ¿De qué tal color como era tu cuarzo? Dios. El mío era azul. Sí, obviamente que sí, el ritual me iba a todos estos rituales de luna llena en la playa y demás. O sea, no, como que no era yo la que lo dirigía, etcétera, pero estaba como en esa búsqueda de algo que me hiciera sentir bien y salir de ese hueco en el que estaba en ese momento. Estaba muy deprimida, muy dolida y además era como... Sí buscaba a Dios porque obviamente lo buscaba, era como mi costumbre, pero lo buscaba de una forma más como de juzgarlo y de pedirle que me ayudara porque yo necesitaba que me ayudara de la forma que yo quería y de preguntarle por qué me haces pasar por esto. O sea, era como más yo molesta por la situación que entender que más bien me estaba... Latina, ya soy latina, la típica. Solvéntame y dime por qué me estás haciendo pasar por esto. Y nada, en medio de esa búsqueda, bueno, dije, nada, voy a terapia porque me siento muy mal y aquí hablando sin filtros, me dijeron, no, tienes depresión, ¿sabes cómo? Ya, te me estás adelantando, chama. Yo quiero saber algo. Cuando tú ibas a estas cosas de nueva era, que son meditación trascendental, leerte el horóscopo, los cuarzos, todas estas cosas que tú le ponías como, no, es que esto es para la energía, mis vibraciones o lo que sea, ¿tú te sentías bien o cómo es eso? Yo creo que era como una distracción momentánea, como que al momento tú sí sientes que estás como, no, encontré una paz y tal, pero era como algo demasiado superficial que en lo que salía de eso, en lugar de estar en un escalón más arriba, estaba en un escalón más abajo. Era como que estaba tratando de curarme con algo que no era medicina, sino que más bien me enterraba más. Porque en vez de acercarme a Dios, definitivamente me estaba alejando. Y entonces tenía en la mente un montón de cosas de, bueno, no, yo soy Dios y yo me creo mi destino, pero entonces... esto no está funcionando, no lo logro controlar y me siento peor. Y claro, estaba metiendo un montón de dioses
y cosas que eran, ¿sabes? Lejos de sacarme de la situación en la que estaba, me estaban hundiendo. Era muy superficial y al corto plazo, en vez de estar mejor, estaba peor. ¿Sabes qué? Pero ya estaba, el otro día hacía chiste de que ya estaba pidiendo el cojincito del yoga, porque literal le había dicho a unas amigas, no, yo quiero un cojín para hacer yoga. Eso me vino, no sé por qué está en la mente. Eso es como ir a una fiesta y mezclar mucho trago. O sea, Eso. divino. O sea, tú en la fiesta empiezas a mezclar trago y tomas acá cerveza, pasas el Sí. vino, whisky, etcétera. Y divino, divino, pero tarde o temprano te El va a día pegar. siguiente, eso era quizás lo que te pasaba, al día siguiente tenía el ratón o el guayabo, como dicen los colombianos, pero de un montón de cosas que me estaban intoxicando realmente, espiritualmente. Total. Estaban llenándome de basura el corazón y el espíritu. Entonces tu corazón estaba en esa búsqueda, digamos. Súper. Me imagino que aquí estamos resumiendo, obviamente, pero viene a través de esa ruptura del corazón, ese dolor, porque en Sí. ese dolor cuando uno termina con alguien se crean heridas de insuficiencia que ya tenemos, se crea esa herida de que, no sé si, de la soledad, abandono, no sé, Incluso apego. rencor, o sea, tenía como todo junto, porque era como, ¿cómo me pueden hacer esto? Y entonces tenía cero habilidades de perdón, de perdonar al otro, o de entender lo que eso estaba haciendo para mí, para mi alma, sino que más bien se creó una bola de rencor que me estaba arrastrando, era a mí sola, o sea, yo estaba buscando salir y buscaba de las formas que no eran, y además me estaba llenando de rencor, entonces fue un momento muy, muy bajo en mi vida, y me mandaron ahí fui a terapia y en la desesperación de que me quería sentir mejor, obviamente el terapeuta automáticamente me dice, estás deprimida, aquí te tienes que tomar esta para dormir, esta para la depresión, etcétera. Y yo estaba dopada, aparte de estar dopada con un montón de pastillas, entonces en esta búsqueda loca que, ¿sabes? No me traían nada bueno, nada más me estaban alejando de Dios. Trataba de hablar con Dios a mi forma y a mi manera, como que respóndeme algo, y entonces me indignaba porque no conseguía respuesta, etcétera. Y me invita mi hermana al grupo de oración, que ya tenía ya como 10 años, y lo veía así, como que, ay, no, hace poco gente fanática y eso. Tú Yo decías no voy a como ir que, con o sea, esas que viejitas. porque esta gente, sí, ¿verdad? Es lo que piensa uno, Sí, fanático. esos fanáticos rezando un lunes, imagínate. O sea, yo no estoy así, eso yo lo veía como que eso yo no tenía nada que ver ¿Y conmigo. los curas? ¿Tenías algo con los curas o no? No en contra como mucha gente que es como si... Pero no, tampoco tenía esa afinidad, ¿entiendes? Ok. Era como que yo estaba muy en ese mood que hay mucha gente de yo tengo mi propia relación con Dios. Ok. Y yo me entiendo con él a mi manera. Ok, Y yo, ok. pero era más de exigencia, o sea, simplemente yo le exigía. Yo no tenía años que no le daba nada, tenía años que no me confesaba, comulgar obviamente ni pensarlo, etcétera. Pero además le exigía. O sea, era como que estoy en un momento grave, sácame, porque era como si esa era su responsabilidad. Y bueno, nada, en el momento bajo, dije, ¿sabes qué? ¿Cuál es el rosario ese De que tú depresión vas? máxima, pues. Sí. En el momento. Claro, dopada además, sintiéndome horrible, y dije, bueno, nada, ¿cuál es el rosario ese al que tú vas? Y evidentemente fui y pasó lo que le pasa a muchos, que sientes un amor tan O avasallante. sea, tú llegaste y el primer día sentiste un amor cuando pasaste por esa puerta y empiezas a rezar el rosario. Sí, y no un amor de que el grupo de oración Ok. es chévere, ni de las personas que estaban allí, era Ok. algo, obviamente, que venía Claro. directamente de Dios hacia mí, y fue como que encontré ahí la paz, que no me daba ningún cojín de meditación, ni ninguna de esas locuras que yo tenía mezcladas en la cabeza, y que bueno, que el mundo me ofrecía como soluciones. Ahí la encontré sin que ni siquiera nadie me tenía que guiar. Yo me senté ahí y empecé a rezar el rosario. Y yo me acuerdo, eso fue llorar todo lo que no había llorado meses anteriores. Y empecé como un proceso de sanación y de encontrar a Dios de Astrid, otra forma. Pero, ok, yo te interrumpo mucho porque es que hay Está bien, muchas sí. cosas y yo sé que la gente se estará preguntando. O sea, tú te medicaron, te tomabas estas pastillas, como mucha gente, ojo, Sí. yo que no tomé, si a mí me decían la aspiradora. Ay, ajá. Pero tú pasas y vas a esta iglesia un lunes, te dice tu hermana, llegas, te sientas y sientes paz. Yo creo que mucha gente ha intentado eso el primer día y dice, y seguro alguna amiga tuya, tú Sí. le quieres contar porque tú tuviste ese querigma que llamamos, ese encuentro con Dios, ahí él estaba esperando ese momento. Sí. Pero mucha gente, seguro que tú lo has dicho, va a ese primer rosario y nada. ¿Qué crees o por qué o cómo lo puedes describir tú? Nosotros ya sabemos el por qué, pero Sí. alguien que... Yo creo que esté tendrá ahí. que ver con la apertura del corazón con la que tienes, para que sabes, porque Dios siempre está ahí tratando de darte ese amor.
No es que la amiga que no lo sintió es porque él no le lanzó nada, sino que quizás no tienes la apertura en ese momento. Yo creo que yo estaba en un momento tan bajo que ya estaba debilitada, ¿sabes? Y en ese momento que yo le decía a él como que, ¿por qué me haces esto? Ahora entiendo por qué me haces esto. O sea, tuvo que doblegarme a ese punto de que yo dijera, me rindo, o sea, heme aquí, haz lo que tú quieras. Y creo que esa apertura hizo que yo sintiera automáticamente esa paz y ese amor tan avasallante que me hizo volver y volver. Creo que el que va y no siente nada, ay, quizás necesita abrir un poco más su corazón, porque él siempre lo está dando, lo está proveyendo, pero no siempre estamos como dispuestos a recibirlo, y creo que ese es uno de los problemas. Dijiste algo muy bonito que es, me doblegué, me doblegó. Sí. O sea, es como ponerse en ese punto vulnerable que mucha gente, aunque está mal, todavía está esa soberbia, ¿no? Sí, la soberbia de que no está saliendo como tú quieres y que tú además quieres dirigirle la mano a Dios y decir, solvéntamelo así y házmelo asado. Y no estás viendo que la situación quizás te está bajando de nivel para que tú te doblegues, le dejes hacer su voluntad y además te permite ese crecimiento espiritual que él está buscando en ti. Una de las cosas que yo me di cuenta en ese momento y después en las otras situaciones en las que me puedo haber pasado de allá hasta acá es, ok, es una situación difícil para escalar un poco más a nivel espiritual, o sea, me está preparando para algo. ¿Qué hubiese pasado si yo nunca hubiese tenido esa ruptura horrible, nunca hubiese conocido a esa persona que me hizo tanto daño, etcétera? Estaría igual. Estaría buscando llenar en el corazón, porque siempre estamos en esa búsqueda, siempre hay como un vacío allí, sobre todo si no estás cerca de Dios, está ese vacío que solo te llena Él. Y uno está constantemente en esa búsqueda, bebiendo más de lo debido, saliendo más de lo debido, o sea, como que intentando hay como llenar estás buscando llenar eso constantemente. Si no me hubiese puesto en esa situación de bajo de golpe, y en las siguientes situaciones en las que he estado, no hubiese encontrado ese escalón espiritual que me hizo llevar un poquitico más lejos de del fondo en el que estaba, porque es un camino muy largo y apenas siento que estoy empezando. Pero ahora lo agradezco. Y ahora lo ves así. Claro, uno en el momento es cuando la gente se pregunta, ¿por qué me pasa a mí estas cosas? Sí. ¿Por qué Dios? Y es un por qué, y no vemos como la pieza final. Nuestro padre Osvaldo Budelo siempre dice que nosotros somos una ficha importante, y lo dice, no sé si lo dijo él, algún santo, quien lo dijo, le damos el crédito. Somos una ficha importante en ese rompecabezas. Y Dios ve el rompecabezas de arriba porque Él es el que lo está armando. Nosotros somos una fichita. Sí. Entonces, claro, uno al momento, me imagino tú en esa ruptura. Como se te acaba el mundo. Y ahora puedes decir, wow, agradezco esto. 100%. Agradezco eso y le he agradecido un montón de cosas malas, digamos, que le pasan a uno, malas en el ámbito terrenal, digamos. Como, wow, terrible eso. Y al mes estoy como que qué bueno que me hiciste pasar por allí, porque mira ahora cómo confío más en ti, o no sé, se reforzó mi fe, el amor por Dios, etcétera. Si no hubiésemos pasado por esas situaciones, y lo digo en mi caso, en el tuyo, en el de todos, estaríamos en el mismo escalón espiritual que estábamos meses antes. O sea, no te acercas más, no lo conoces más, no sientes ese amor, quizás nunca hubiese ido a la oración, o sea, en su momento me pareció una tragedia, una injusticia de Dios hacia mí, porque además ni siquiera era una cosa, un mal de morirse, pero en el momento que no se siente tan mal, uno lo ve como se acabó el mundo, y realmente este está haciendo un favor para sacarte de ese hueco en el que estabas. Mira, y cómo, tú llegas a ese grupo, terminaste el rosario, ya sabemos que abriste tu corazón, y decir, esta es la verdad, porque muchas personas pensarán, bueno, pero es que seguro te dijeron, Astrid, si esto te está haciendo demasiado bien, sigue yendo, como si fuese algo, ¿me entiendes? Es como que no, esto es la verdad, amigo. Sí. ¿Cómo tú dijiste, esta es la verdad? ¿O después qué hiciste? Sí, no, el sentimiento y la paz es completamente diferente. O sea, es realmente sentir como que habías estado comiendo comida falsa todo el tiempo, y cuando pruebas realmente el plato gourmet, lo que realmente está hecho. Estás puro McDonald's. Estaba comiendo porquería y comida. Sí. Edulcorante y porquerías. Y cuando pruebas como la comida real, dices, wow, así debería saber. Esta es la verdad. Esto es lo que... Además, es un sentimiento que no te da más nadie. Y es una paz. Lo que dicen que es la paz de Dios, no tiene ninguna comparación con ninguna paz de nada que te pueda dar, ninguna meditación terrenal, ni yoga, ni nada de eso. Esos son
distracciones momentáneas que además te distraen de Dios. No estás deprimido, estás distraído, como decía Facundo Cabral. Y hacen unos tecnos por ahí, tú debes Hacen saber. unos tecnos por ahí. Con esa canción, con esa frase. ¿Sabes qué brutal? Porque cuando uno va a esas meditaciones trascendentales o a cualquier ese tipo de alineamiento de los chakras o de lo que sea, tú le estás tratando de meter con la cabeza un sentimiento de paz. Sí. Como hay, y te lo ponen todo bonito. Obviamente uno va a esos sitios y huele rico, o sea, como que te alteran los sentidos. Es como ir a una fiesta. Oye, las fiestas te las ponen brutales. Sí. No es como un manicomio, unas paredes blancas, ¿no? Te lo adornan. Te estimulan los sentidos. Entonces, claro, cuando uno va y sientes eso, que uno ha sentido, que uno dice, esta es la verdad, es porque ni siquiera puedes escribirlo. No hay verbo que lo describa, no hay palabra, adjetivo. Es como tu alma supo. Sí, no, describir el sentimiento es imposible. Yo creo que la mejor forma de dar testimonio de eso es con tu vida. O sea, la gente se da cuenta de cómo saliste del hueco, te cambió el semblante, dejaste unas pastillas que te tenían adormecida, etcétera. No, eso no viene de algo que yo me imaginé o de un efecto placebo. Tiene que ser algo más allá para haber hecho un cambio en tu vida tan trascendental. O sea, y para asistir a un grupo los martes de oración. Los lunes y los martes, etcétera. Los fanáticos. Y ir a misa y rezar el rosario y todas esas cosas, ¿no? Porque la gente empieza a ver como que, ¿por qué tanta? Bueno, ahí en serio me decían, pero fue que tú hiciste algo muy malo, que tú vas tanto a misa. Esta muchacha mató a alguien, ¿o qué hizo? Y no, es esa misma paz, de verdad, sin caer en el fanatismo, así como hay gente que busca en su diario vivir algo que le dé paz, nosotros lo encontramos en Dios. Y de verdad es una paz tan diferente que no hay nada en el mundo, ni la mejor canción, ni el mejor incienso, nada te va a hacer sentir lo que te hace sentir Dios directamente. Y cuando sales de todo esto, de todas esas depresiones, de todas estas cosas, ¿cómo lo que acabas de decir, o sea, la gente, o sea, amigos, haces un cambio en tu vida y todas estas cosas porque tú sientes que hay un antes y un después, un renacer con Dios, un nacer del espíritu, como le dice a Nicodemo, es que hay que nacer del espíritu y es como y cómo llevarlo, o sea, cómo lo llevabas tú, cómo seguir fortaleciendo en la fe, cómo seguir balanceando, porque no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Sí, es como una lucha constante, sobre todo si sigues en tus mismas rutinas, con tus mismos amigos, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas que ya tú sabes que no quieres hacer porque te van a alejar de Dios, sin que sea una locura ante los ojos del mundo. Tú sabes que es algo que no te va a permitir comulgar ese día, por ejemplo. Entonces tienes que, si no es necesario alejarte completamente de ciertas cosas o ciertos grupos, etcétera, tienes que ir midiendo muy poco a poco qué es lo que tienes que cambiar de tus actitudes o de las decisiones que tomas para que no te aleje de esa paz y de ese encuentro con el Señor que ya tú tuviste. O sea, ese balance entre la vida que tenías y la que ahora quieres tener. Hay gente que tiene que hacer cortes radicales porque de verdad hay entornos que te están contaminando completamente y te están llevando hacia el otro lado. Y hay cosas que uno tiene que ir cambiando constantemente de las que hacías, incluso en el trabajo, de las decisiones que tomabas, las actitudes que tenías, etcétera. No solo para no alejarte del Señor, sino para darle un poco de lo que Él te da a ti, ¿no? ¿Sabes? Esa fidelidad, ese amor y ese cambio que Él quiere de uno. Hay algo que yo digo que, y vuelvo y lo repito, yo en lo personal, Astrid, me imagino tú, yo buscaba, como tú dices, ese algo que me hiciera sentir viva y al final me di cuenta que yo buscaba un camino. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno cuando es chiquito nace, sus papás o la gente con que nazcas, si tú con unos tíos, donde sea, tienes como, bueno, tienes que ir para el colegio, después tienes que ir para la universidad o tienes que hacer esto, pero uno se va perdiendo porque la vida te presenta demasiadas encrucijadas y te metes aquí, te ahorcas y tú quieres como algo, pero ¿para dónde voy? Como ese propósito. Yo creo que hoy en día muchas personas y muchos de nosotros hemos estado perdidos sin saber cuál es ese verdad propósito y para qué soy útil en la vida. Y una de las cosas bonitas que tú has mencionado es que el Señor Él no te quiebra, o sea, tú misma te metiste en esa relación y Él permitió porque es la única forma donde ella se apega como un niñito. Y la voy a reconstruir y le empieza a dar ese camino y ese sabor a tu vida, ¿no? Porque le ha dado un propósito ahora, un sentido, ¿que entiendes? Sí, hay como un norte, es como no estoy por allí
¿sabes? Como un pajarito en grama sin saber hacia dónde voy, sino el norte es, obviamente, la salvación y tener una vida Explícame un alineada. poco eso para que la gente sepa. A ver. Facilísimo. Ajá. ¿Cómo es eso de la salvación para que la gente sepa? Bueno, O las chamas que más o menos en nuestra edad que dirán, pero ¿qué es eso? No, Sí. si me muero no me salvo ya. ¿Salvar qué? Sí. No, además sienten que, bueno, como Dios perdona, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana en la tierra. Esa es una de las cosas que he escuchado. Siento que si no tienes el norte, estás como viviendo las cosas del mundo y del día a día sin medir consecuencias, más allá de lo que va a pasar con tu alma después de. Okay. Cuando tienes no digo que lo tengas al 100%, pero cuando ya al menos ves que la meta es la salvación de tu espíritu, porque ahí vas a estar en la eternidad, las cosas empiezas a trabajar en tu vida en función de eso. De, bueno, me estoy pasando por una situación acá, pero me voy a preparar para que mi espíritu pueda estar con Dios para la eternidad. O no voy a hacer tal cosa en la tierra que quizás no es lo mejor o no es lo que Dios quisiera, que es un momento en la tierra, porque eso puede comprometer mi espíritu para la salvación. Entonces hay que ver más allá y tener ese norte que tú dices que uno está buscando, que el norte no es en el mundo. En el mundo nos ponemos metas de comprar una casa y tener unos hijos y ahí se acabó. O sea, Ahí, como a corto plazo. Pero ¿qué pasa con tu espíritu? ¿Dónde lo estás preparando para qué? Lograste todas esas cosas en la tierra, pero preparaste tu espíritu para que cuando mueras esté en un mejor lugar, esté con Dios para la eternidad, o simplemente te preocupaste por las cosas de la vida y ya. Cuando tú estás diciendo todas estas cosas, yo me imagino que si tú ahorita mismo se las dirías a la Astrid de cuando tenía 20 años, o sea, ¿qué? O sea, Está fanática. ¿Qué se fumó ella? Igual lo que capaz pensabas que tu hermana me dice que te lleva al grupo de oración y te comentaba, tú decías, Fran, ¿pero qué te fumas? O sea, bájale dos. Porque uno empieza a hablar y uno dice como que... Yo me imagino que estoy hablando de esto. Oye, claro. Ahora tú dices, pero... ¿Qué es parece una película. Sí. Te voy a hacer un pequeño corte para una anécdota. Mi hermana, mi hermana tiene muchos años en el grupo de oración. Yo imagino que ella me veía rumbeando y etcétera. No era una locura, pero sí veía como que esta no tiene ese norte, ¿sabes? Claro. No está trabajando en función de... Y una vez me mandó un video tuyo. Como que mira a esta muchacha, ¿sabes? Y ella, Mayra mostraba como su antes y después, esta era yo, rumba, el ultra, porque obviamente yo iba al ultra y todo ese cuento, y ahora estabas rezando. Y cuando yo lo vi, yo dije, esa es una fanática, ¿sabes? Nada que ver. Y mira dónde estamos hoy. Claro, ella intentó como sembrar la semilla, pero sí, cuando uno lo ve desde afuera y cuando estás tratando de tapar esos huecos o con esa búsqueda que un día se llama yoga y el otro día se llama alcohol y el otro día sin ni siquiera caer en un hueco muy profundo, pero sí estás como perdidito, como el alma en pena, yo le llamo alma en pena. Hay algo que falta. Cuando estás ahí y ves como alguien que está dando una charla como esta de la salvación y tal, sobre todo si es joven, tú dices, pero ¿qué le pasó? O sea, la primera duda es, esta le pasó algo muy feo y por eso está ahí convertida fanática. Pero sin necesidad de que toque fondo, de que te pase nada muy feo, de verdad cuando te dispones a recibir lo que él constantemente te está tratando de dar, la transformación interna es impresionante. O sea, hay algo que cuando uno pasa eso, o sea, no tienes que tocar... Claro, si uno toca fondo, uno se acerca. Sí. Y es increíble como uno también ha pasado por todas esas cosas. O sea, no es que uno... Chama, hasta con el péndulo jugaba y ¿qué? Hipnosis, todo eso me hicieron. Sí. Y que hipnotizada de Dios fue. O sea, eso sirvió para decir como que no. Es eso, o sea, uno no sabe cómo explicar. Y yo también cuando veía a la gente hablando de Dios y todas esas cosas, yo sentía como que mi cuerpo se quemaba. Bueno, porque además creo que uno tiene una percepción, sobre todo cuando está joven, de que además acercarse a Dios implica sacrificar un montón de cosas divertidas de tu vida. Es como que, de hecho, cuando empecé a ir al grupo, me encontré en una disyuntiva, como, wow, o sea, es una paz absurda, y contaba los días para que llegara el lunes otra vez, bueno, la misa, y además ir luego al grupo de oración el lunes. Pero si entré en una disyuntiva, de decir, bueno, si yo me meto de cabeza en esto, ¿sabes? Tengo que ser mojigata 100% y se acabó la diversión. O sea, yo sentía que yo tenía que abandonar todo lo del mundo que me hacía divertirme o salir o lo que sea, porque ya yo tenía que ser, ¿sabes?
velito y Claro. y oración. Y para nada, o sea, igual, o sea, uno sale, bebe, etcétera, pero tienes primero otras razones para hacerlo, no es porque tienes un vacío o estás en una búsqueda. Evalúas mejor las cosas que haces, las decisiones que tomas, lo haces como con otro sentido. Igual sales y rumbeas, o sea, no tienes que abandonar cosas del mundo que son divertidas y que el Señor quiere que igual salgas y vivas y te diviertas, simplemente no lo haces de la forma incorrecta, no lo haces por las razones incorrectas, Qué no lo hermoso. haces cayendo en pecado, o sea, no tienes, que ese era como mi miedo y quizás el miedo de muchos jóvenes, como bueno, si yo me acerco tanto a la iglesia o tanto al Señor, entonces yo tengo que abandonar todo lo que me divierte y no necesariamente tienes que abandonar todo lo que te hace mal y todo lo que hace que tu alma vaya a tener ese Ya sabes. sacrificio, sí. Qué brutal todo lo que acabas de decir. Ya se dijo ya. Es verdad, la gente Tenía piensa que que decir. uno tiene que cambiar su forma de ser. Y no, o sea, el Señor No. te quiere así, auténtica, única, porque es ahí donde Él va a explotar ese don. En esa, no, no hay que cambiar, pero es eso, o Sí. sea, las razones cambian. Y también cuando uno conoce de Dios, yo le decía a alguien el otro día, por ejemplo, a mí que me han dicho de los tatuajes, que sí esto, que sí. Flaca, ya me confesé de los tatuajes para toda la gente que sigue, no lo Déjame que sabía. te... E independientemente, ya uno no lo hace, ni siquiera yo lo veo, Astrid, porque es pecado o no. Estoy tomando el tema de los tatuajes como por tomar el tema del alcohol. Pero los tatuajes es porque como que ya cuando uno conoce las cosas de Dios, también son divertidas, también son increíbles. O sea, hablar con Dios es la cosa, es la vaina más cool, Sí. porque te empiezas a conocer, te descubre, pero la gente prefiere decir que es aburrido antes de hacerlo. Eso es como decir que no te gusta la sopa de lenteja, pero no la has Sí. probado, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la gente piensa que es eso. Y yo, ajá, volviendo a los tatuajes, como que es que ya ni me provoca, o sea, no es porque lo veo por el hecho de es pecado, o sea, porque hay que trascender, si nos vamos muy como por la regla, entonces ¿dónde está mi relación personal con Dios? Yo como que me enamoré ya y no quiero ni siquiera hacerme tatuajes porque estoy enamorada. Sí, siento que hay como unas necesidades que justo lo comentaba recién con alguien, que como que se te anulan. Es como, es que ya ni me provoca hacer eso. No es que me digo, ay, me doy látigo porque es pecado y me tengo que... Es que la transformación interna es tal y tú estás como tan, ¿sabes? Tan enamorado de Dios y de la situación y la relación que tienes con Él, que hay otras necesidades que tenías del mundo. Quizás, no sé, voy a dar un ejemplo muy a grosso modo, lanzarte una borrachera, es como que ya ni te provoca. No es que la dejaste de hacer porque, ay, eso es pecado y estoy una puritana ahora. Sí. Es que te vas como depurando de esas necesidades que no te llevan a nada. Eso. Totalmente, totalmente. Mira, yo que era la borracha del pueblo, y tú tienes pinta que también. Dios sabe lo que hace, si no nos hubiésemos emborrachado demasiado. Sí. Pero es eso, o sea, ojo, no quiere decir que uno no se haya emborrachado, sí ha pasado, o sea, uno no es perfecto, uno sigue cayendo y más. Sí. Pero siempre con ganas de volver a pararse, volver a levantarse y ya no te provoca porque antes yo quería perder el control porque decía que me quería encontrar o porque no quería sentir. Había algo que estabas ahora no, evitando. Sí. total, ahora no quiero perder el control porque me gusta, me gusta y Sí. no es ese amor propio del orgullo, no, es como, Señor, gracias por todas las cosas que dispones y has hecho para que yo las vea y las disfrute, entonces Sí, cambia te todo. cambia la necesidad 100%. Y vas a beber y todo, pero no como con ese vacío espiritual, ni, ¿sabes? Ni tomando malas decisiones, etcétera. Entonces tienes una vida, digamos que le haces como un upgrade a las cosas divertidas de tu vida. Totalmente, La ya haces saben, mejor. 2.0. Sí. Y ya para ir finalizando y cerrando, Astrid, un poco, no entramos mucho, pero sí me gustaría como que eso de la depresión es muy importante. O sea, hoy en día yo creo que conocí hace poco a alguien que me decía, no, es que mi médico me diagnosticó que yo soy una persona en estado depresivo y que así yo salga, esa es mi característica. O sea, el médico te está definiendo algo que nada que ver, que solo es Dios. Y Dios nos hizo su imagen y semejanza, perfectos. Entonces tenemos este concepto de depresión tan palpable hoy en día y tan fuerte y cómo nos medicamos y creemos que eso es la única solución. No sé, chama, yo quiero que me des un mensaje porque de verdad eso es muy fuerte y hay tanta gente padeciendo de la depresión. Afortunadamente, gracias a Dios, ahorita se habla mucho más. Antes era como Claro. un mito y la gente se quedaba escondida tomando pastillas y ya.
definitivamente no creo que sea la solución. Yo pasé por allí y lo que te hace es dopar las emociones y no estás dándote cuenta de cuál es tu real vacío que te está llevando a esa situación. Y si bien sí hay gente que tiene problemas químicos y que necesita tomar pastillas, ¿quién más que Dios para sanarte incluso físicamente? O sea, si hay el caso que es una situación física, el Señor te puede sanar. Si es un problema emocional y espiritual, pues que no hay ni duda, el Señor te puede sacar. O sea, soy testimonio de eso, que las tomé. No fue mucho tiempo, pero incluso me atrevo a decir que son pastillas que no te puedes quitar de golpe, porque incluso el problema puede ser más fuerte. Y lo que yo sentí fue tan abrumador y tan sanador instantáneamente que me las quité sin tener que volver al médico, sin tener que hacer todo el tema de... Es un proceso complicado y no tuve la necesidad porque abrí mi corazón al Señor y a darme cuenta de que sí, el médico lo ve como que tenía un problema, que necesitaba pastillas, pero hay que verse en introspectiva para ver qué es lo que está dentro de tu corazón y en tu espíritu, que es un vacío y que lo puedes sanar acercándote a Dios. Como decía mi amigo Gustavo Mejía, nos estamos anestesiando y el mundo te Total. quiere anestesiar. Y en vez de sacar a la luz esos problemas, Sí. y no los sacamos porque duelen, cuestan, pero es que es como Los una herida. duermes. O sea, yo necesito rasparla, abrirla y sanarla hasta el fondo. Ahorita le estamos poniendo con los antidepresivos como anestesia tópica, pero no estás limpiando lo que está en el fondo. Entonces, ¿qué pasa cuando te despiertas de esa anestesia? Está ahí, está igual dañado, tienes el mismo vacío y no has trabajado en acercarte a Dios y en llenar eso. Astrid, última pregunta. ¿Cómo es ahora tu rutina? ¿Cómo aumentas tu fe? ¿Cómo luchas? Porque obviamente nos caemos. Somos pecadores profesionales con máster y doctorado. Pero ¿cómo seguir? ¿Cómo seguir? Así sientes que hay veces que ya no puedes más. ¿Cómo te paras y sigues luchando? ¿Y qué haces? Nada, la oración, sobre todo la oración en los momentos, como durante todo el trayecto de tu vida, no, de tu día, perdón. No tienes que esperar bueno, voy a orar cuando vaya a la misa el domingo, porque además es el único día que me acerco ni nada, sino involucrar a Dios en los momentos de tu vida en vez de buscar un momento para involucrar a Dios. Es decir, tienes 24 horas del día, no es como que estoy pasando un mal día, entonces yo le voy a rezar al final de la noche o cuando vaya el domingo a misa. No, o sea, tienes que tratar de involucrarlo en todo ese proceso difícil, en tu rutina o en lo que sea que te está haciendo caer durante el proceso. Te presento esto, te lo ofrezco, hoy no puedo ni rezar porque estoy reatormentada, pero yo sé que estás aquí, te lo pongo en tus manos, etcétera. Involucrar a Dios en tu proceso en vez de tratar de buscarle una hora o un momento al final del día. Así te vas reforzando y además creo que te... ¿Y esa oración tú la haces en tu, o sea, ¿dónde? Bueno, la del día durante todo el día. Y luego al final del día tengo mi momento de, ¿sabes? Cerré todo, ahora me siento y rezo un rosario. Si lo pueden hacer en la mañana, se los recomiendo. Total. Porque sé que en la noche es mucho más desafiante. Pero sí hay que dedicarle, aunque sea... Si tienes una hora para ir al gimnasio, como no tienes una hora para rezarle a Dios, o sea... Hay que buscar esos espacios de silencio, muy importante. En Sor Faustina, Sí. que es una santa increíble y estamos en el tiempo de la misericordia, así que aprovechar. Ella dice, busca ese espacio en silencio y todos los santos lo han dicho, buscar ese espacio en donde te escuches a ti mismo y no anestesiarnos con el celular, con las cosas. Yo me encierro aquí donde están viendo, esto es un cuarto, y uno se encierra aquí y a veces abro la ventana y veo el cielo o me quedo viendo, no sé, hasta el mismo a mi perro. Y buscar ese momento de soledad, Sí. y es ahí en esa profundidad donde uno empieza a crear esa relación personal con Dios. En el día es difícil, tienes tantos estímulos externos y tantas preocupaciones y cosas de trabajo, etcétera, que además separarte y sacar el momento y que tu mente esté en ese momento con Dios y no pensando en todo lo que ha pasado, a veces tomo un poquitico, como no dejo de pensar en todo lo que ha pasado en el día. A veces pongo una alabanza y automáticamente cambio el switch de, bueno, ahora te voy a dedicar todo este tiempo de oración y de acercamiento contigo.
Amén, así que ya sabes, si estás pasando por un momento turbio en este momento, prende la radio, pones alabanza, prende Spotify y sintonízate en otra emisora. Si toda la vida hemos probado lo mismo, ¿por qué no sintonizarnos en otra emisora? Sí. La emisora de Dios, 94.7. Bueno, Astrid, estamos llegando ya al momento final, 35 Perfecto. minutos, y si no, la gente después se nos va, pero muchas gracias. Dile un mensaje a esa gente que está entre los 30 y los 40 que están así y para que se avienten, se lancen para el agua, lánzate para el agua. Como dices tú, ser católico es divertido. Sí, no tienes que abandonar 100% las cosas que te gustan del mundo para acercarte a Dios. Al contrario, las vas a ver mejoradas y con otro ángulo y sin necesidades terrenales. Hay que acercarse a Dios. Amén. Flaca, dale. Mi lengua, dale.